Bueno, ahí teníamos esa buena selección musical, Eclipse Total del Amor, Bonnie Tylers, y también teníamos todos esos temas de los 80 que nos hacen viajar en la máquina del tiempo, como siempre en Latina Contigo también buena música y entretenimiento, y ustedes esperan los jueves ese viaje en la máquina del tiempo, ese viaje retro que colocamos aquí con la buena música que también somos a través de Latina Televisión y a través de Radio Show 99.1. Mucha gente inmediatamente que soltamos los videos y que pusimos ahí John Lennon, Imagine, que pusimos ahí también Lionel Richie, bueno, nos mandan mensajes, nos hablan de la buena música, nos hablan de que a través de este viaje musical que nosotros hacemos, también se olvidan de parte de la problemática que les afecta. No todo se trata de una denuncia, de una situación de conflicto o de una situación no resuelta, sino también de conectar con esos buenos recuerdos, y la gente siente que estamos haciendo hasta una terapia musical con todo este segmento musical que ponemos nosotros. También tenemos temas musicales de los nuestros con los cuales iniciamos, porque la idea es que a través de la música nuestra podamos sentir esa identificación con nuestra patria, con nuestros géneros musicales y sentirnos orgullosos de lo nuestro. Por eso también somos buena música, gracias a la señora Marixa, que siempre está pendiente, a la Pavita Edi Cueva, que nos dice que qué música tan hermosa, que viajó al encuentro con sus buenos recuerdos, a César López del Funde, que también nos dice que hay buena música. Nos piden que pongamos temas musicales de Elton John. También nos están diciendo que cuando hacemos un repertorio de los 007, bueno, es parte de lo que la gente de alguna manera también siente que somos en Latina Contigo, no solamente la situación de la realidad informativa, de la situación de las comunidades, de la interacción directa que tenemos con ustedes, sino de toda esta propuesta que llevamos por radio y por televisión. Propuesta también de ideas para vivir que desarrollamos los jueves a través de la colaboración que nos presta el doctor Armando Sánchez Contreras con profesionales de la salud, como el doctor José Luzardo, que nos acompaña el día de hoy, cardiólogo, electrofisiólogo, y vamos a conversar de un tema bien importante, que a veces la gente no percibe, o que a veces la gente no sabe cómo hacer, cómo actuar en caso de que tengamos una angina de pecho, en caso de que tengamos algún problema respiratorio del corazón, algún dolor. ¿Cómo hacer para abordar esas realidades desde casa? Muchas veces gente tiene un infarto, no se da cuenta cuando va al cardiólogo, es que lo percibe, es que el cardiólogo le diagnostica. A veces usted siente que se le duele el brazo, que le duele, a veces siente usted una llenura, piensa que son gases, una mala digestión, y resulta que usted tiene un problema cardíaco y no se ha dado cuenta. Pero vamos a dejar que el médico, el especialista, el cardiólogo, el doctor José Luzardo nos explique parte de estas realidades para que podamos saber cómo hacer y cómo prevenirlas. También vamos a hablar en el día de hoy de muerte súbita, que a veces también no sabemos por qué se produce y qué debemos hacer en esos casos. Buenos días, doctor, gracias por venir nuevamente a nuestro programa. Gracias, José, por tu invitación. Ajá. Gracias al doctor Armando Sánchez, a nuestra universidad, la Universidad Centro Occidental Lisandro Brado, saludos cordiales, la Escuela de Medicina. La gente del Hospital Central, gracias por la invitación. Y bueno, hoy vamos a hablar básicamente de lo que tú has mencionado, de la angina de pecho, del infarto al miocardio y de la muerte súbita. Todas estas síndromes se engloban dentro de lo que se conoce como síndrome coronario, que puede ser bien sea agudo, que es la forma más común de presentación, o el síndrome coronario que también se presenta de manera crónica como la cardiopatía isquémica crónica. Lo importante es, como tú dijiste, que va a ser el paciente, que va a ser ese que se encuentra en su casa con un familiar, la misma persona que llega a presentar alguno de esos síntomas que tiene que ver con enfermedad cardíaca, qué va a ser en ese momento que ha presentado. Como tú dijiste, los síntomas pueden ser muy diversos. Hay unos síntomas que son muy clásicos y característicos, como por ejemplo el dolor que se presenta a nivel precordial en la zona del pecho, donde está el precordio, donde se encuentra el corazón, que es un dolor de tipo opresivo, que puede ir de moderada a fuerte intensidad, que se irradia hacia el brazo, hacia la mandíbula, al cuello, hacia la espalda, y que se puede acompañar de algunas otras sintomatologías como palpitaciones, como taquicardia, como sudoración profusa y algunas sintomatologías vagales como náuseas, vómitos.
Todas ellas, por supuesto, que son muy clásicas y que muchas personas las pueden identificar y dicen, mira, yo estoy padeciendo en este momento de una enfermedad del corazón, parece que me está dando, la gente menciona un preinfarto o un infarto, yo voy a verme con el médico, voy para el hospital, llévame a un centro de salud. ¿Qué se debe hacer? ¿Cuál es la primera de cambio si yo siento alguna sintomatología como esa? Porque hemos visto gente infartada en una cola de la gasolina, en el centro, hemos visto gente que cae de repente y fallece en la calle de un infarto fulminante. ¿Qué se debe hacer en caso de que se presenten algunos síntomas como los que está describiendo usted, doctor? Muy bien, lo importante es tomar en consideración lo siguiente. Primero, este tipo de afecciones tiene 5 clasificaciones que se conocen. La más común es el tipo 1, en el cual las arterias del corazón, que son las llamadas las coronarias, estas arterias, que son 2, la izquierda y la derecha, comúnmente se van llenando de grasa, de placas, y que posteriormente se van haciendo insuficientes para surtir al corazón lo que son los nutrientes, la sangre, el oxígeno, y finalmente con el tiempo termina padeciendo de un déficit en cuanto a la nutrición del oxígeno, y ocurren este tipo de síndromes como la angina de pecho y el infarto miocardio. Entonces, lo primero que tenemos que tomar en cuenta, como el tipo 1 es el más común, es considerar los factores de riesgo. Por ejemplo, si una persona, un hombre, tiene 45 años, es un fumador, tiene colesteroles altos, es un diabético, tiene familiares con antecedentes de primer grado que hayan hecho infarto al miocardio, ACV, que hayan muerto, hayan padecido muerte súbita dentro del grupo familiar de primer grado, bien sea por padres, hermanos, abuelos, etcétera. Este tipo de personas son de muy alto riesgo cardiovascular. Entonces, primero tenemos que clasificarnos como el riesgo cardiovascular, tomando en consideración todas estas características. Por ejemplo, la persona fuma, es hipertensa, es diabética, tiene el colesterol alto, hace apnea obstructiva del sueño, que a veces se olvidan de este factor de riesgo tan importante para padecer este tipo de patología. Y tomando en consideración esta característica, entonces ya sabemos que ante cualquier situación que llegue a presentar el paciente, bien sea el característico dolor que nosotros hemos mencionado o una sintomatología de tipo digestiva, como tú dijiste en el momento de comenzar, una llenura, gases, es importante acudir al médico. Yo creo que antes, cuando la persona vea, por ejemplo, dice, mira, tú roncas en la noche, me cuesta, tengo que llamarte porque tú estás haciendo parada respiratoria, o cómo está tu tensión, tú tienes tiempo que no vas al cardiólogo, es mejor que acudas al médico, así sea al especialista, al médico de medicina interna, al médico general, el del ambulatorio, para que te tomen la tensión, que te haga un control de tensión. Tu tensión está alta, bueno, acude al especialista para que se te controle el valor de tensión arterial, te haces unos exámenes de laboratorio periódico, vamos a ver cómo está ese colesterol, el colesterol bueno, el colesterol malo. Eso hay que revisarlo, cómo están los valores de la glicemia, el diabético, qué estás comiendo. Vamos a revisar bien la parte nutricional. A mí me parece que estás comiendo excesiva cantidad de carbohidratos y esas cosas hacen picos altos de glicemia. El hiperinsulinismo, el que tiene sobrepeso, mira, yo me veo un poco más gordo, voy a acudir al médico, voy a acudir al nutricionista para que me haga una especie de dieta, yo tengo que controlar. Esos son factores de riesgo controlables que uno los puede medir a tiempo, ¿verdad? Para evitar que se llegue a presentar esta sintomatología. Y normalmente esas patologías que tú mencionaste, como el infarto al miocardio, la angina, los episodios anginosos y la muerte súbita, generalmente van precedidos de unos episodios previos, es decir, las personas previamente, antes de que lleguen a presentar una muerte súbita, o sea que la gente se muere, como tú dijiste, en la cola de la gasolina, en una discusión porque había una cola y le quitaron el puesto, o porque no lo pasaron rápido, entonces se discutió y le dio el infarto. Entonces, no, eso fue porque discutió, si no hubiera discutido no le hubiera pasado eso. Estresó, estaba bravo, sí, correcto, pero entonces este tipo de persona ya previamente había tenido algunos síntomas, ¿verdad? Como por ejemplo molestia en el pecho, disnea, como tú dijiste en un principio, se cansaba para cuando caminaba, molestia epigástrica cuando comía y estas cosas, y no acudieron antes al médico porque pensaron, no, eso se me quita, como me tomo un té que hacen en la casa,
me tomo una aspirina, me tomo algo para que me baje la tensión y con eso se me quita. Es bueno que se acuda a un especialista porque son síntomas que están siendo tipo premonitores antes de que haga su enfermedad cardiovascular. Doctor, a mí me llama la atención que la gente habla de preinfarto, infarto fulminante. ¿Hay un preinfarto? O sea, ¿se puede determinar que de verdad o el corazón se infarta de una vez? Bueno, el término realmente que se puede utilizar para eso es angina. La diferencia entre la angina de pecho, ¿verdad? Con respecto al infarto son ciertas características. Por ejemplo, el dolor es menos intenso, el tiempo de duración es menos de 30 minutos, y cede fácilmente, por ejemplo, si la persona había hecho un esfuerzo físico como subir unas escaleras, está en el edificio, se fue la luz, no pudo agarrar el ascensor y subió las escaleras y sintió la molestia a nivel de pecho, entonces dice, no, yo cuando llego a la mitad del tramo de la escalera me siento, descanso y se me quita. Esos son episodios anginosos. No existe el término preinfarto, realmente es el infarto el que ocurre cuando hay ya daño cardíaco, cuando son los mismos síntomas pero son un poquito más severos, sobre todo los del dolor y otras sintomatologías que lo acompañan, como por ejemplo que la persona tenga una sudoración, tenga síntomas vagales como ganas de orinar, ganas de ir al baño y esas cosas que tienen que ver con sintomatologías vagales. ¿Cuál es la diferencia entre un infarto fulminante, que bueno, la gente pierde la vida y que otros quedan ahí recuperados? La gente dice, no, le quedó funcionando fue un poquitico del corazón porque le dio un infarto. Hay gente que dice, no, a ti no te pueden dar 2, 3 infartos porque ya me dio el primero, el segundo. La gente, ¿cómo es eso, doctor? Perfecto, mira, nosotros en un principio comenzamos a hablar de los factores de riesgo, ¿no? Todo lo que hemos mencionado, las características. Pero si una persona ha hecho un episodio anginoso, que puede ser catalogado realmente o investigado, que sí tiene que ver con enfermedad del corazón, o tiene un infarto previo, esa persona tiene el doble de riesgo de hacer muerte súbita si ya tiene un infarto previo. Entonces, cuando la persona le da un infarto, por ejemplo, y generalmente cuando viene un segundo infarto es porque se ha hecho caso omiso al seguimiento de lo que dice el médico. Uno generalmente recibe el paciente cuando hace un infarto, por ejemplo, y le hace un seguimiento para ver si requiere, si es de inmediato, si llega a un centro asistencial y hay la posibilidad de hacer una intervención percutánea de las coronarias, donde se puede colocar unos stents a través de un cateterismo, se hace de inmediato, se hace la investigación, se estudian las coronarias en ese mismo momento y si es de resolver a través de la colocación de stents, a través de que se colocan en nivel de las coronarias, esos stents, y pueda haber reperfusión, pueda haber la facilidad de que se puedan reaperturar esas arterias para que vuelva a llegar otra vez sangre hacia el corazón, sería lo ideal. Ese es en el primer momento en que el paciente llega. Sin embargo, en la situación en la que estamos, es muy difícil que la gente tenga para cubrir una necesidad como esa, de hacerse un cateterismo de inmediato. Entonces se le dan atenciones, que es lo más común que ocurre en nuestros centros asistenciales, como la colocación de streptoquinasa, el tratamiento de lo que uno llama de carga, para tratar de aminorar los síntomas, y si el paciente mejora los síntomas, entonces se hace un seguimiento, a ver si el paciente requiere en alguna otra oportunidad la realización del cateterismo cardíaco. O sea que después que te da un infarto, tú al cardiólogo debes cambiar tu vida, debes seguir un proceso, se le hace una cantidad de observaciones, un tratamiento médico para evitar que vuelva a ocurrir una situación como esta. Eso es correcto lo que tú dijiste, ¿ves? Por ejemplo, no vale la pena que por ejemplo, una persona haya hecho un infarto al miocardio y es diabético, ¿verdad? Y se le hayan hecho los correctivos en cuanto a la parte nutricional de lo que está comiendo, ¿verdad? Y se le haya colocado hasta insulina para mejorarle los valores de la glicemia, y una vez que los valores se hayan mejorado, el paciente se vaya para su casa y entonces siga un plan nutricional que no fue el que se le indicó, con esa glicemia que se mantienen entre 200, 300 miligramos por ciento, por ejemplo, y entonces ese paciente tiene una incidencia de que pueda volver a hacer otro infarto al miocardio. Lo mismo sucede, por ejemplo, como aquellos que han hecho un infarto y una de las cosas que uno trata dentro de la alimentación es el colesterol, que es entre todos los factores el más importante, porque acuérdate que las placas a nivel de las coronarias se forman a través del colesterol, y entonces la persona que haya hecho el infarto al miocardio continúe consumiendo grasa, continúe consumiendo frituras, ¿verdad? Y entonces esto por supuesto que le va a agravar el problema. ¿Por qué? Porque él ya tiene un infarto donde hubo una ruptura de una placa, por ejemplo, que se le fue y produjo el infarto, pero ese paciente que si no se ha hecho cateterismo probablemente tenga otras plaquitas, y que si sigue consumiendo colesterol va a alimentar a esas otras plaquitas y va a hacer otras obstrucciones de otro infarto.
En cuanto a lo que tú me mencionaste, que por ejemplo dice, no, le dio un infarto y le quedó funcionando la mitad del corazón, el 25% del corazón, nosotros eso lo medimos a través de la función ventricular, ¿no? La función ventricular se refiere a unos parámetros que uno calcula a través del ecocardiograma y revisa el ventrículo izquierdo. Ese ventrículo izquierdo normalmente tiene una función ventricular del paciente, de una persona normal, entre 55 o más por ciento. Mientras más tenga, mejor función tiene el corazón. Cuando viene el infarto, entonces muchas de las paredes del corazón, bien sea la pared lateral, la septal, la inferior o la anterior del corazón, se ve afectada dependiendo de cuál es la coronaria que está produciendo, dónde se encuentra la placa, y entonces eso hace que a medida que disminuyan gran cantidad de paredes que estén comprometidas o segmentos que estén comprometidos, entonces su función ventricular cae del paciente, y es cuando la gente dice, no, le funciona la mitad del corazón, le dice que tiene 30%, le dice que tiene 33%, le dice que tiene 20%, o sea que su función ventricular está comprometida y está deprimida, y el paciente ya entra en lo que se denomina una insuficiencia cardíaca. Muerte súbita, doctor, ¿qué es la muerte súbita? La muerte súbita, en el contexto del síndrome coronario agudo, se da cuando una de las coronarias se obstruye, no hay reperfusión a nivel del miocardio, el miocardio se encuentra en completa isquemia, y el ritmo cardíaco, que normalmente es un ritmo sinusal, el que te da la frecuencia entre 60 y 100, que se consideran como normal, queda enlentecido o queda abolido el ritmo sinusal, y entonces salen otros ritmos subsidiarios. Normalmente los que salen son la taquicardia ventricular, que es un ritmo que viene a nivel del ventrículo, ¿okay? Y que en muchos casos es un ritmo que no tiene eficiencia en cuanto a la contracción del corazón. Es decir, la persona tiene una actividad eléctrica, pero la parte mecánica del corazón, que es el que se contrae para hacer la sístole, es insuficiente, es muy pobre o es completamente nula, y a nivel de que se va haciendo más isquemia en el corazón porque no ha reperfundido, entonces aparece otra que es la fibrilación ventricular, donde el corazón queda netamente fibrilando, el ventrículo queda netamente fibrilando, no hay circulación en sí, el sistema circulatorio se ha detenido, hay una parada cardíaca, hay una parada en cuanto a la circulación, y las personas hacen muerte súbita. Hay gente que pregunta si hay factores hereditarios que inciden en las enfermedades cardíacas, si a mi papá, a mi abuelo le ha dado un infarto, yo tengo riesgo de que me dé a mí. Sí, eso es verdad, eso es correcto. Es decir, por ejemplo, existe una cosa que nosotros hemos mencionado, que es el espiral de la vida. Normalmente, si usted tiene un familiar que sufra por ejemplo, una hipertensión arterial, de esas que son de grado 3, donde la tensión es de 220, 180, 190, lo más seguro que alguno del grupo familiar tiene esa característica, y va a seguir en el tiempo, ¿verdad? En una espiral va a seguir en el tiempo a ese familiar que ha hecho un infarto al miocardio, que ha hecho un ACV y esas cosas. Existe una tara de herencia. Eso es un factor importante, sobre todo cuando son de primer grado, que por ejemplo dice, no, mi papá murió a los 45 años de un infarto al miocardio, es mejor cuidarse, tomar en cuenta los factores de riesgo, controlarlo para tratar de salir de esa espiral. Preguntan si los hipertensos tienen riesgo de infarto, doctor. Bastante. Es muy frecuente con los hipertensos, sobre todo de grado 3, que son aquellos pacientes que tienen 180, 220 de tensión arterial, 220, 120, 220, 100, 180, 120, o sea que son personas que tienen tensión arterial por encima de 180 y por encima de 120, que hacen crisis hipertensiva, y esos pacientes pueden hacer no solamente infarto al miocardio, esos pacientes también pueden hacer ACV, pueden hacer muerte súbita, pueden hacer insuficiencia cardíaca, pueden hacer edema agudo de pulmón, que les compromete la vida. Hay personas preguntando si hay algún tratamiento previo, si hay algunas condiciones previas. La gente pregunta también sobre el estrés, sobre las situaciones donde las personas se encuentran a veces frustradas, rabiosas. Todo eso
condiciones inciden en las enfermedades cardíacas? Sí. ¿O en la posibilidad de tener un infarto? Sí, es correcto. Eso es un factor de riesgo importante. Por ejemplo, la personalidad tipo A, que es aquella persona que es perfeccionista, que tiene la parte en cuanto al humor es muy fuerte, es muy regañón, que dice la gente. Ese tipo de persona tiene un alto riesgo por encima de cualquier otra que no tenga ese tipo de personalidad. O sea, es sumatorio también. También tenemos el famoso corazón roto, que es el Takotsubo, que se da, por ejemplo, se han visto en mujeres donde por una depresión muy importante y que ha sido muy marcada en ellas, hayan hecho un dolor precordial característico, hayan hecho infarto al miocardio y hayan hecho cambios. Y cuando tú vas a averiguar, tú dices, no, pero no tiene ningún factor de riesgo cardiovascular, no es hipertensa, no hay familiares de antecedente de primer grado, tiene colesterol controlado, o sea que sus factores de riesgo son muy bajos y de repente tú ves que aparece este infarto y no tienes alguna explicación. Entonces este tipo de personas se conoce como el corazón roto, el Takotsubo. Hay gente que pregunta si por qué los niños presentan problemas cardíacos, o sea, ¿hay alguna condición congénita para que un niño presente problemas cardíacos? ¿Tiene que ver con los padres? Bueno, ese es otro tema, ¿verdad? No me voy a ampliar allí porque eso generalmente lo trata son los congenitólogos. Hay personas que tienen cardiopatía congénita, por ejemplo, las cardiopatías congénitas son cianógenas y acianógenas. Las cianógenas son las que se ven en los niños que se ponen morados, que tienen dificultad en cuanto caminan porque tienen disnea, que no les cuesta ganar peso, etcétera, y que requieren con alguna prontitud, algunas de ellas, de unas intervenciones quirúrgicas para corregirla. Pero hay algunas cardiopatías congénitas llamadas cianógenas que llegan hasta el adulto y a veces no son ni diagnosticadas, al menos que tengan alguna característica por X circunstancia que uno haga de algún estudio y sale ese tipo de cardiopatía y se encuentra, por ejemplo, aorta bivalva. Hay pacientes que pasan con aorta bivalva, es una cardiopatía congénita del adulto, y pasan sin ningún problema hasta que comienza a tener dificultad por lo de la válvula. Las comunicaciones interauriculares, hay algunas que son muy pequeñas, las personas persisten en una comunicación interauriculares y persisten durante un largo tiempo de la vida y las personas ni se dan cuenta de eso. Pero eso no son sumatorias para las enfermedades cardíacas, para los infartos y estas cosas. Hay gente que pregunta, ¿qué determina que se haga un cateterismo? Lo ideal, como dije en un principio, si la persona tiene la sintomatología de un infarto, le hacen el diagnóstico de un infarto a través del electro, a través de la clínica y a través del perfil enzimático, ¿ok? 2 de ellas es suficiente para hacer el diagnóstico, y sobre todo la clínica, que es muy importante, y los factores de riesgo, que es importante, porque hemos tenido casos de que han llevado pacientes, un muchacho, por ejemplo, de 21 años que tuvo un dolor en el pecho y lo llevan para el hospital y dice, no, se infartó el muchacho, y resulta que no tiene ningún factor de riesgo y es muy difícil que vaya a infartarse con esas características, sobre todo 21 años y sin factores de riesgo cardiovasculares, o una mujer de 33 años que haya presentado dolor en el pecho y no tenga ningún factor de riesgo cardiovascular, y entonces hemos tenido casos donde le han hecho hasta cateterismo y ya uno sabe que el resultado le va a salir coronaria sana. Entonces, lo más importante son que tengan en consideración los factores de riesgo que hablamos en un principio. Esos pesan a la hora de hacer una decisión. Y suponte que ya tú tengas el paciente tiene en el electro una elevación del ST importante o vencia en cara inferior en algunas de las caras que indican allí, anterior extenso, por ejemplo, dentro del corazón, en un paciente que tiene factor de riesgo alto, ¿verdad? Y que tú ya sabes por clínica que es un infarto, lo ideal es que antes de las 6 horas ese paciente tenga un cateterismo. Lo ideal es que tenga un cateterismo, sobre todo si el paciente es joven. Ahora bien, si no se puede por X circunstancias, por la situación en la que estamos, en el país donde estamos, se hacen las primeras atenciones en el centro asistencial, nuestro Hospital Central Antonio María Pineda, el Seguro Social, el Pastor Oropesa o cualquiera de los seguros sociales, Ascardio, nuestra casa, que también son especialistas en este tipo de tratamiento, cumplan un tratamiento endovenoso con, por ejemplo, streptoquinasa o algunos de los anticoagulantes modernos, ¿verdad? Para aminorar, tratar de destapar esas coronarias, tratar de ver si a través de ese mecanismo puede liberar las coronarias del coágulo que se ha producido dentro de las arterias coronarias, y entonces el paciente pudiera esperar, dependiendo de los estudios que uno vaya a realizar, a un cateterismo diferido.
¿Es costoso? ¿Dónde se realizan los cateterismos? Aquí nosotros los tenemos, se hacen en Ascardio. Sí, son costosos, oscilan alrededor de 3.000, 3.500, dependiendo de cuánta cantidad de stents se utilizan. Generalmente se colocan de 2 a 3 stents. 2 a 3 stents, que pueden ser medicados o no medicados, dependiendo de la coronaria donde se vayan a colocar. También se hacen en el IDET, se están haciendo allá, ya se encuentra el doctor Carlos León, un saludo, con su equipo, y ellos están haciendo cateterismo en el IDET, allá en la 16 con 43. Preguntan si una persona tiene esta sintomatología, cae porque le duele el pecho, ¿qué se debe hacer? Hay personas que empiezan a darle golpes en el pecho, hay personas que le dan aire, hay personas que, bueno, ¿qué se debe hacer? ¿Cuál debería ser el primer auxilio por una persona que está infartada? Mira, creo que eso, lo que tú dijiste es algo muy importante, creo que dijiste algo que la mayoría de la gente se queda y no hace. Cuando el paciente tenga sintomatología de dolor en el pecho y usted no le dio tiempo porque había que trasladarlo en el carro, porque no había la gasolina, porque era muy de noche, no consiguió que le hiciera el favor de inmediato y el paciente cae en el suelo, lo ideal es hacer masaje cardíaco. Usted se monta arriba del paciente y hace un masaje cardíaco mientras el paciente, si el paciente cayó consideró que cayó en parada, tiene que darle masaje cardíaco. Pero ese paciente que usted le está haciendo masaje cardíaco, que ha caído en parada, es un paciente de muy, muy altísimo riesgo de hacer muerte súbita. Ese es un paciente que no se debería diferir bajo ningún concepto un cateterismo. Ese hay que hacer un cateterismo de inmediato. Aquí la gente pregunta si hay relación entre los infartos y los derrames cerebrales. Relación como tal, no. Pero o sea, lo que hemos visto son algunas complicaciones que pueden ocurrir, por ejemplo, cuando se pasa la streptokinasa o cuando se coloca, por ejemplo, la carga con aspirina y con clopidogrel. Muy bajos los casos, no es lo frecuente, que además del infarto el paciente haga un derrame cerebral. Alteraciones de carácter y rabias tienen que ver con los infartos, aumenta el riesgo, porque la gente pregunta, porque hay gente que dice, no, mira, él estaba discutiendo, se alteró y le dio un infarto. Sí, pero siempre y cuando exista ya una enfermedad coronaria establecida, es decir, son aquellos pacientes, por ejemplo, que son pacientes de muy alto riesgo, el gordito, diabético, con colesterol alto, fumador, hombre de 45 años, mujer de 63 años, sedentario, que hacen apnea del sueño, o sea, todas esas características y que además vaya una cola, por ejemplo, al supermercado o a la cola de la gasolina, que es lo más común que hemos escuchado, y por molestia con alguna otra persona o dentro del entorno familiar o de la pareja, tenga una discusión y haya hecho una angina, un infarto o muerte súbita, no es realmente por culpa de la discusión como tal, ese fue el desencadenante, pero lo anterior es lo importante, lo que no se previno. Hay gente que dice que camina mucho, que si eso puede prevenir un infarto, y yo le sumo a esta pregunta a otra. Hemos visto deportistas, por ejemplo de fútbol, que tienen una condición física de correr para acá, hacer distintos ejercicios, que les ha dado infarto, incluso en el mismo campo de juego. ¿Tiene alguna relación la condición física, mi resistencia, o caminar, hacer ejercicio con tener o no tener infarto? Nosotros hemos visto lo siguiente, por ejemplo, el deportista que hace ejercicio, por ejemplo, dice, no, yo no puedo hacer ejercicio porque fíjate, hizo ejercicio y se murió en el campo, si ese es el que será para mí. Ese tipo de paciente tiene otra característica, acuérdate que en el caso de él, habría que seleccionar bien el caso y estudiarlo. Por ejemplo, las coronarias estaban sanas, no estaban sanas, eran competentes su coronaria para el momento en que él hizo la muerte súbita. Por ese tipo de muerte súbita está en relación con otra cosa, por ejemplo, como arritmias mortales. Nosotros hemos tenido pacientes que han sido deportistas, ¿verdad? Y que han hecho en previo, antes de eso, habían hecho presíncope, nadie previno eso. No se previno ese tipo de casos y resulta que el paciente tenía otra condición que se llama canalopatía, que son el 5% de las otras muertes súbitas, pero eso lo dejamos para hablarlo en otra oportunidad. Preguntan si hay alguna relación con problemas respiratorios, con infarto, con COVID, con infarto, cuando el COVID afectó patologías cardíacas. Sí, o enfermedades cardíacas. Es correcto, lo que pasa es que acuérdate que todos los factores de riesgo que mencioné en un principio y que sigo recalcando otra vez de nuevo, hacen que la sangre exista lo que se conoce como un proceso proinflamatorio.
Nosotros inclusive podemos pedir algunos medidores o mediadores que se pueden solicitar a través de exámenes clínicos o paraclínicos en el paciente y vamos a conseguir algunas cosas elevadas, por ejemplo, procalcitoninas y algunos otros mediadores que tú lo puedes pedir, el péptido natriurético, en fin, que en este tipo de pacientes que tienen los factores de riesgos que hemos mencionado, que tienen más de un factor de riesgo, que tienen varios factores de riesgo, ese tipo de valores están elevados, lo que quiere decir que es una persona que está en una etapa de proinflamatoria, ¿cierto? Entonces, cuando ocurre no solamente el COVID, sino cualquier otro tipo de enfermedad, por ejemplo, una neumonía, una infección urinaria en los viejitos, por ejemplo, el mismo COVID o cualquier otro tipo de enfermedad, lo que hace es que termina de hacer una inflamación que desencadena la enfermedad. Hay gente que pregunta que sobre los marcapasos, ¿tienen los marcapasos relación con patología cardíaca? ¿Cuándo se coloca un marcapaso? ¿Cuándo se debe hacer un tratamiento como este, doctor? En el caso de las enfermedades de lo que nos toca hoy, que es el síndrome coronario agudo, que incluye el infarto, la angina y la muerte súbita, está relacionado porque, como les dije, la circulación cardíaca depende de las coronarias, y si las coronarias están comprometidas, entonces no llega sangre aquí a donde se encuentra el nodo sinusal, o aquí donde tenemos el nodo AB, donde hace la parada el primer circuito cardíaco que se llama nodo AB, y entonces los pacientes o hacen bradicardias extremas sinusal o hacen bloqueos cardíacos, que pueden ser hasta completos cuando hace síndrome coronario. Generalmente uno espera hasta una semana o 15 días para ver si revierten en el contexto de un síndrome coronario agudo. Sin embargo, pues muchas de las personas, como eso es progresivo en algunos casos, la enfermedad, lo que es la bradicardia sinusal extrema y el bloqueo AB, va siendo progresivo, va haciendo del daño progresivo tanto al nodo sinusal como el nodo AB, y entonces los pacientes terminan o bien ser con frecuencias muy bajas sinusales o con bloqueos auriculoventriculares que realmente necesiten un marcapaso definitivo. Estamos compartiendo con el doctor José Luzardo, él es cardiólogo, electrofisiólogo. Preguntan si la relación de la edad, las personas de la tercera edad tienen mayor riesgo de infarto. Sí, es correcto, porque la edad es uno de los factores de riesgo. Mientras más edad, las arterias coronarias tienden a ser un poquito más ateroscleróticas, un poquito más duras, y si por supuesto el paciente tiene otros factores de riesgo importantes o haya estado inmiscuido en alguno de esos factores de riesgo, como por ejemplo el hábito de fumar, así haya sido en edad de la juventud, su aterosclerosis va a ser un poquito más acelerada y tiene riesgo cardiovascular. Ahora bien, esto sí es importante lo que tú mencionaste, porque entonces todos los viejitos se van a preocupar, pero si tú tienes a un paciente, porque me ha tocado evaluarlo por alguna otra condición, por ejemplo, esos viejitos que son del campo, cuya dieta está basada en hábitos como verduras, como ensaladas, que es lo que uno le dice a los pacientes, que tengan mayor cantidad de fibras, consumen muchas proteínas, sus carbohidratos, el consumo de carbohidratos, sobre todo los refinados, me refiero al tipo de harina, pasta, arroz, el uso del azúcar, etcétera. Este tipo de pacientes lo tienen, si se quiere decir, en muy bajas concentraciones cuando hacen su ingesta alimentaria. Yo he tenido pacientes de 90 años, 92 años, 93 años, y que cuando uno solicita una evaluación cardiovascular y hace un ecocardiograma, esos son unos corazones que parece que tuvieran 50, 60 años para la edad que tiene el paciente. O sea que eso va a depender de la alimentación, del hábito de la actividad física, de evitar el sedentarismo y bueno, lo que tú dijiste, olvidarse a veces de tratar de torear los problemas, claro, etcétera. Llevar la vida con suavidad, que dicen por ahí. Es cierto que si uno toma una aspirina diaria, mejora la actividad cardíaca, preguntan, porque tú sabes que también por ahí surgen muchos cuentos, muchos mitos. ¿Es real eso? Bueno, con la aspirina sí quiero hacer, ya que lo mencionas, un apartado, esto es importante, porque la aspirina solamente tiene indicaciones formales. Yo tengo 5 nada más para la indicación formal del uso de la aspirina. La aspirina se emplea en el paciente que es diabético. Si el paciente es diabético, tiene
obligatoriedad de cumplir, tomarse una aspirinita diaria, porque eso sí le va a prevenir que tenga un infarto. El paciente que ya haya sido diagnosticado con angina, que haya hecho un infarto previo, ese también necesita consumir aspirina. Aquellos pacientes que se hayan diagnosticado con enfermedad reumatológica, que tengan, por ejemplo, lupus, que tengan alguna enfermedad reumatológica, que se mantienen, son procoagulatorios, ellos necesitan tomar aspirina para evitar que hagan, no solamente a nivel cardíaco, sino ellos hacen ACV, hacen enfermedad arterial con obstrucción de la circulación arterial, bien sean de los brazos, de las piernas, eso es muy común. Aquellas mujeres que son embarazadas, que tienen embarazo y que son fumadoras y que tienen retardo del crecimiento intrauterino. Realmente el uso de la aspirina está diseñado básicamente para cierto grupo de pacientes. No todo el mundo puede tomar aspirina. Es un riesgo consumir aspirina sin tener necesidad de esas cosas que yo mencioné, porque el paciente corre con el riesgo de hacer una úlcera gástrica, de hacer un problema digestivo por el consumo de aspirina sin tener la necesidad de tomarla. Preguntan si las pastillas esas que se toman para la virilidad, Tadalafil, Sildenafil, Viagra, pueden incrementar el riesgo cardíaco de algún infarto. Si la persona tiene una evaluación cardiovascular previa, por ejemplo, con un especialista, el cardiólogo, el médico internista, y él se la sugiere porque el paciente generalmente lo pregunta y entonces uno le hace una evaluación también acerca de su habilidad, su cuestión de su actividad sexual. Y entonces el paciente manifiesta que ha tenido problemas con su actividad sexual. Entonces uno realmente trata de buscar el problema porque realmente el 90% de ese tipo de impotencia, por ejemplo, está relacionado con la parte psicológica del paciente. Y hay un porcentaje muy bajo que se relaciona que sí hay problemas. Sin embargo, otra vez de nuevo, yo insisto en aquellos factores de riesgo cardiovasculares, los que mencioné, la apnea del sueño, el paciente que tenga apnea del sueño, el paciente que sea diabético, el paciente que sea hipertenso, que tenga cardiopatía previa, el paciente que tenga colesterol alto, el paciente que fuma. Ese tipo de paciente lo más seguro es que vaya a presentar impotencia. De hecho, la impotencia, cuando llega el paciente por X circunstancia y consulta al médico, ese paciente es el que tiene riesgo de que se vaya a infartar. Ese es uno de los prediagnósticos. Mira, la gente, bueno, hace distintas preguntas, pero estamos ya en el cierre del programa. ¿Qué recomendaciones generales hacer para prevenir algún infarto y, bueno, cerrar también con algunas de las situaciones que deben abordarse en caso de que ya se presente? Perfecto. Primero, lo de la prevención. Si es sedentario, por favor camine. Si está consumiendo su dieta es altamente en grasa, fritura, trate de quitarlas porque no es conveniente, a futuro le va a perjudicar. Si usted fuma, haga lo posible por el cese del cigarrillo. Si no puede solo, busque ayuda para poder dejarlo. Haga una actividad física. Si es diabético, sea consecuente en cuanto a sus consultas con su especialista, bien sea con el diabetólogo o con el médico internista, para mejor control de los valores de glicemia, el nutricionista para que le haga un plan de dieta en cuanto a qué se debe comer, qué no se debe comer para evitar enfermedades cardiovasculares, trate de hacer actividad física, repito. Todas esas cosas que son previas, lo que uno dice. Si ya el paciente, lamentablemente, pues estamos en el punto en el cual el paciente tiene todos los factores de riesgo y comienza a hacer angina, por favor, cualquier motivo que lo lleve a consultar, por ejemplo, lo que dije en un principio, mira, el paciente siente que necesita tomarse una pastilla, por ejemplo, para tener actividad sexual por la impotencia que ha presentado, usted es un paciente de riesgo, consulte a su médico porque usted puede ser un paciente que pueda infartarse. Si usted camina, por ejemplo, y siente disnea, sube una escalera, ya no tiene la misma habilidad que sube la mitad de la escalera y siente cansancio, consulte a su médico porque usted puede ser un paciente de alto riesgo para hacer un infarto. Si usted ha presentado dolor en el pecho previo ante una situación que se molestó en la pareja, en la familia, consulte a su médico porque usted puede hacer un infarto. Si usted ya, el familiar o usted ha hecho un infarto en el momento en que sienta que comienza el dolor, por favor acuda inmediatamente a un centro asistencial. Le recomendamos que busque bien sea el Hospital Central, el Seguro Social o bien sea en Ascardio para que sea evaluado inmediatamente, o un médico especialista cardiólogo para que lo evalúe, le haga el electro. Hay evidencia si hay o no un problema de tipo de circulación coronaria que lo pudiera comprometer la vida. Eso es importante en el momento. ¿Dónde ve usted, doctor? ¿Dónde se comunica la gente con usted? Nosotros estamos trabajando
en el Centro Profesional Bolívar, que se encuentra en la calle 24, entre carreras 17 y 18, y los teléfonos para comunicarse son 0424-515-7927 y el 0424-589-3789. Repito de nuevo, 0424-515-7927, 589-3789. Ahí está, los teléfonos y la dirección del doctor José Luzardo, cardiólogo, electrofisiólogo, que nos acompañó la mañana de hoy en Ideas para Vivir. Gracias a ustedes por la participación, bastante nutrida, aclarando dudas. La intención es esa, que en Ideas para Vivir de los jueves, gracias al aporte del doctor Armando Sánchez Contreras, que trae estos profesionales, podamos hacer la prevención, acudir a tiempo al especialista y también una especie de diagnóstico de cómo están sus condiciones y evitar así las enfermedades y las situaciones de salud que se abordan. Gracias por la participación, gracias a todo nuestro equipo, gracias a nuestros anunciantes que están allí, y quiero hablarles del Centro de Especialidades Médicas Divina Pastora, donde ahí también tenemos profesionales de la salud egresados de las mejores universidades del país que están prestos y dispuestos a pasarles la consulta, el diagnóstico, el examen y hasta la intervención quirúrgica. Tenemos también cardiólogo, electrofisiólogo, tenemos distintos profesionales, médico general, medicina interna, medicina ocupacional, medicina familiar, ginecobstetricia, tenemos también neurólogo, neurocirujano, neuropediatra, tenemos también nutricionista, que hablaba el doctor sobre la importancia de la nutrición, reumatólogo, otorrinolaringólogo, urólogo, todos los especialistas allí en el Centro de Especialidades Médicas Divina Pastora, a tan solo una llamada telefónica previa cita, 0414-572-8496 para la cita, y tenemos la promoción especial de la consulta de pediatría a propósito del Día del Niño que ya viene, pediatría, niño sano, consulta pediátrica y examen de laboratorio a muy bajo costo, cupos limitados, 0414-572-8496 en el Centro de Especialidades Médicas Divina Pastora. Ahí estamos en la carrera 19, esquina de la calle 17, en el edificio Fiesta Local 1, a media cuadra de la avenida Vargas, Centro de Especialidades Médicas Divina Pastora. En Novi Group tenemos su mejor alternativa para comprar, todo está en un solo lugar, mercancía escogida y a los mejores precios en nuestro supermarket, víveres, charcutería, lácteos, carnicería, pescadería, Fruver, un bodegón con la bebida de su preferencia, también somos noviferretería, herramientas, lámparas, pinturas y mucho más, artículos para el hogar, las mejores marcas en televisores, equipos de sonido, lácteos, celulares, neveras, colchones, todo lo tenemos allí, una panadería y pastelería, un restaurante gourmet, también con el show de las pastas que hacemos los jueves con estacionamiento propio y vigilancia privada. Ahí estamos en la avenida Las Industrias, entre avenida La Salle y avenida Andrés Eloy Blanco, diagonal a la aduana de Barquisimeto. Ahí está el megamall de Novi Group. En la Casa del Perfume de Venezuela no solamente le vamos a preparar el perfume que usted necesita con el olor del perfume original que a usted le gusta para que atraiga las miradas, para que impacte con su presencia, sino que también usted puede ser emprendedor, distribuidor de nuestras fragancias, ser su propio jefe y contribuir a mejorar su situación económica. Estamos en la avenida 20 con calle 25, ahí está la Casa del Perfume de Venezuela. Averigüe cómo se hace distribuidor de nuestras fragancias y de nuestros perfumes y síganos en nuestras redes sociales @la Casa del Perfume BZLA. En Suspensiones Balcania tenemos todo lo que busque para el tren delantero de su vehículo, amortiguadores, suspensiones, espirales, bayetas, punta de eje, punta de tripoides, discos. También tenemos baterías y otras autopartes. Todo lo que busque lo tenemos ahí, un amplio stock de repuestos con todas las marcas del mercado. Monro, Gabriel, Rancho, Moc, cualquiera de las marcas que usted busque. Pero tenemos ahí a Grequi, que es nuestra marca exclusiva. Son productos de alta calidad, la mejor atención, los mejores precios y la mejor asesoría. Más de 60 años en este ramo. Tiene la familia Bessi, lo que los certifica como los mejores en Lara. Estamos en la carrera 19, esquina de la calle 44, y nos puede seguir en nuestras redes sociales @suspensiones.balcania. Con la participación de ustedes, de nuestros anunciantes, con este equipo de profesionales comprometidos, con la felicitación a los trabajadores de la radio por ser el Día de la Radiodifusión, porque un día como hoy se fundó el primer sindicato de trabajadores de la radio, con la participación de nuestro especialista, el doctor José Luzardo, cardiólogo y electrofisiólogo, despedimos por el día de hoy, jueves 6 de junio. Feliz y bendecido día para todos, reposición a las 5 y a las 11 de la noche, y mañana nuevamente a partir de las 6 de la mañana por Latina Televisión y Radio Show 99.1.